Se salvo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, todos anhelamos esa salvación, ¿va? Todos queremos ser salvos. Pero para ser salvo tiene que haber un arrepentimiento, ¿va? Un arrepentimiento genuino, reconociendo como hizo el hijo pródigo, que reconoció ante el Padre celestial y el Padre terrenal, reconociendo su error. Amén. Un arrepentimiento genuino. Hoy le vengo a hablar esta palabra arrepentimiento. Amén. Los invito a buscar en el libro de Mateo 4:7. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Mateo 4:17. Perdón. Amén. Amén. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Cuántos sabemos que la venida de nuestro Señor está cerca? Amén. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos o como personas? ¿Qué es lo que debemos hacer? Arrepentirnos, ¿no va? Pero ese arrepentimiento en nuestras vidas tiene que ser genuino, de corazón. Tiene que tener un cambio en nuestras vidas. Una de las cosas que nosotros hoy en día, y el Señor hacía, era predicar. En aquel tiempo del arrepentimiento, porque estaba cerca el reino de los cielos, decía hace 2025 años, 2026 años, que estaba cerca el reino de los cielos, y que se arrepintieran. Y eso hace tiempo, decía, estaba cerca. Hoy en día, la venida del Señor está más cerca. ¿Y qué quiere? Que el Señor, que su pueblo sea salvo. Pero para poder ser salvo, hay que tener un arrepentimiento genuino. Hay que dejar de hacer cosas y volvernos a Dios, como dice su palabra, reconociéndolo siempre, y así podríamos ser salvos. Lucas 24:47 dice: y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de sus pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Nosotros, primero, la visión del Señor fue que enseñarnos a buscar de Él, a buscar el arrepentimiento y el perdón. Segundo, después que nosotros hiciéramos eso, predicar el arrepentimiento y el perdón a las otras personas, para que todas aquellas personas, como dice su palabra, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mandato que el Señor quiere, que hoy usted y yo nos arrepintamos. A veces nosotros cometemos múltiples errores. A veces, ¿cuándo nos quieren ser usados por el Señor? Amén. Y cuando no nos arrepentimos, ¿cómo vamos a ser usados? Si a veces tenemos un cablecito pelado, una yuca, ¿cómo quiere usted y yo que podamos ser usados por Dios? Eso, yo anoche le pedí al Señor, yo tenía un tema, yo quería hablar del tema que mi pastor había dado de la clase, pero el Señor me inquietó, ¿no? El arrepentimiento. El arrepentimiento, y digo, y es verdad, porque a veces nosotros cometemos errores y no nos arrepentimos y queremos ser usados. Entonces, nosotros, para poder hacer las cosas y salvarnos, tener esa salvación, debemos arrepentirnos para poder ser salvos, hermanos y hermanas. Y nosotros predicarles a las otras personas esta palabra también. No es nada más que nosotros la pongamos por práctica en nosotros, en nuestra vida cotidiana, sino también predicarle a los demás que la venida de Cristo está cerca, la venida de nuestro Señor está cerca, y que si no nos arrepentimos, nos vamos a quedar. Y ninguno de nosotros nos queremos quedar, ¿no? ¿Verdad que no? Ninguno nos queremos quedar. Entonces, arrepentidos, volverse a los caminos del Señor, reconociéndolo en todo momento, para que Él pueda cambiar nuestra actitud. Porque usted, cuando
usted acepta y se arrepiente, dice su palabra que a veces, en 2 Corintios 2:17, que todas las cosas quedaron atrás, ahora todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué? Y la palabra dice que todas las cosas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. ¿Por qué seguimos haciendo lo malo, haciendo lo que no debe de hacer? Entonces, a veces hay que reconocer que estamos fallándole al Señor. Cuando cada predicador, cada persona que se monta, Dios lo usa para dar palabra, lo trae aquí, uno no quiere, uno desea, pero el Señor es el que decide la palabra, porque a veces pasa, y está pasando en nuestras vidas, que no estamos haciendo lo correcto. No estamos haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que usted y yo nos arrepintamos, que reconozcamos nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Qué? Para cambiar nuestra actitud, hermano, para cambiar las actitudes de nuestro corazón. Dice el arrepentimiento es un acto de fe que implica confiar en el Señor. Cuando usted se arrepiente, usted está reconociendo que el Señor es el que le va a ayudar, que el Señor es el que nos va a guiar. Cuando usted se arrepiente y usted reconoce, eso es un acto de fe. Yo voy a seguir, aunque sea difícil, porque es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Para el que cree, todo es posible. Y si creemos que Él resucitó, nosotros también. Amén. Entonces, eso es lo que hoy vengo a transmitir de parte del Señor. Ayer hablamos del plan redentor, ¿va? ¿Cuál fue el plan de Dios para salvarnos? Y hoy en día, hoy vengo a hablar del arrepentimiento. Que tengamos en conciencia y tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, hacerlo correctamente. Amén. Porque dice en Hechos 2:38, miren lo que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A veces todos queremos recibir el bautismo del Espíritu Santo y Él lo da de una vez cuando usted se arrepiente. Pero cuando usted se arrepiente genuinamente, que dispone su corazón, usted dispone su corazón a que Él entre y more, y Él va a llenarlo de su presencia. Porque es cuando usted lo recibe a Cristo, cambia la mentalidad, cambia todo. Pero cuando usted verdaderamente lo recibe, amén. Porque cuando usted no lo recibe, usted llega y empieza a hacer las mismas actitudes. Entonces no lo ha recibido. Pero cuando usted recibe la presencia de Dios, todo cambia. Su actitud cambia. Ya las cosas malas, ya uno le dice: no, wow, yo no puedo hacer esto. Ya uno empieza a inquietarse porque el Espíritu te hace inquietar. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Todos queremos ser usados, ¿verdad? Todos queremos ser usados. Pero ¿qué es lo que necesitamos para que seamos usados cada uno? Que reconozcamos nuestros pecados y que nos arrepintamos para poder obtener esa gracia maravillosa de ese bautismo del Espíritu Santo y podamos ser usados, a lo cual Él quiere usarnos a cada uno. Cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente, pero si no nos arrepentimos, no podemos cumplir ese llamado. No podemos, hermano. A veces, yo anoche, esta madrugada, no anoche, yo me paré temprano. Como sabe que cada predicador se levanta temprano para buscar la presencia de Dios, para encomendarse, para que sea el Espíritu Santo de Dios, que sea el que dirija a uno cuando uno está hablando, sea el que ponga palabras. Y yo le decía: Señor, voy a dar este tema, porque ayer no me dio chance, toda la semana estuve aquí y allá, y no sentía, y decía: wow, ¿será que yo estoy
estoy mal yo, entonces me pongo y digo, Señor, si yo te he fallado, te pido perdón. En lo que te haya fallado, por una palabra, una acción, mal gesto, o a alguien le haya fallado, yo te pido perdón. Y yo no sé qué voy a predicar, porque cuando te digo el tema, tú ni me das una señal. Y dije, voy a orar, voy a quedarme mejor. Yo estaba leyendo y dije, voy a orar. Me puse a orar y de repente el arrepentimiento. Porque es verdad. A veces las personas dicen, no, que yo no, porque a mí el Señor no me usa. Porque el Señor usa a otra persona. Porque la otra persona todos los días se pone a cuenta, reconoce que Él es nuestro Señor y se pone a cuenta. Todos los días nosotros fallamos, pero reconocemos y pedimos perdón, nos arrepentimos. ¿Y qué hacemos? Tenemos que hacer como el rey David. El rey David pecó muchas veces durante su vida, pero él no volvió a hacer 2 veces el mismo pecado. Por eso que era un corazón conforme a Dios. Por eso que él tenía un corazón conforme a Dios. Él pecaba, pero no lo hacía 2 veces. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Si nosotros sabemos que esto es malo, ¿por qué a veces cometemos ese error? Entonces eso es lo que hoy el Señor nos está hablando por esta palabra. Que el pueblo tiene que arrepentirse, que el pueblo tiene que cambiar la actitud, que tiene que cambiar la mentalidad. Si no cambiamos la mentalidad, no podemos recibir la salvación. Y ahora es la segunda vez que Dios me da este tema, no es la primera vez, ya es la segunda. Y entonces eso necesita el Señor. La venida ya está cerca y cada uno de nosotros debemos buscar mantener esa salvación. Y esa salvación no se mantiene haciendo lo indebido, esa salvación se mantiene viviendo en santidad. Esa salvación se mantiene haciendo la voluntad del Padre en el nombre de Jesús y guiado siempre por el Espíritu Santo, que es el mejor maestro, el mejor guía que nosotros tenemos. Tenemos una persona que si nosotros, Él está siempre aquí a tu lado. ¿Y qué quiere? Que tú te dejes usar por Él, que tú le digas, Espíritu Santo, dirígeme, enséñame cómo hacer esto, cómo yo puedo dejar de hacer esto, porque los hábitos uno no puede. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y que si usted lo pone en oración, Dios va a hacer la obra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cada uno de nosotros debemos tener un cambio. En nuestra vida tiene que haber un cambio. Un cambio de actitud. Un cambio genuino. Miren lo que dice cuando nosotros reconocemos. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es justo, Él está esperando que usted y yo todos los días o cuando cometamos, digamos, Señor, de verdad que te fallé por esto, te pido perdón, pero no lo hagamos a cada rato por decirte, si ya pecamos porque nos bebimos esto y no lo teníamos que beber, ya no lo vuelvas a hacer. Amén. 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 Parece que la iglesia como que porque no le está gustando el mensaje. Bueno, yo como le dije, yo hablo lo que el Señor me pone. No hablo por hablar. Lo que a veces habla el Señor, lo que quiere, como dijo mi mamá, que el pueblo se corrija, que todos entendamos, que no nos quedemos, sino que avancemos en Él. Pero la manera de avanzar es haciendo la voluntad. Primero, como les dije, uno de los conceptos que yo veo primero es también predicar, es mantener nuestra salvación, es verdad. Pero también lo que Dios nos da de gracia, también tenemos que predicar a los otros, para que todos aquellos, como dice Juan 3:6, para que todos aquellos no se pierdan, de tal manera que amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces,
Él no quiere que usted y yo nada más nos salvemos. Él quiere que toda la humanidad se salve. Que toda la humanidad tenga esa salvación de arrepentimiento. Y nosotros, como cristianos, debemos estar arrepentidos. ¿Para qué? Para poder ser llenos del Espíritu Santo y podamos avanzar, y hacer así pudimos cumplir el propósito, y así Él nos va a dirigir y nos va a guiar, y así podremos mantenernos conforme a la voluntad que el Señor quiere, mantenernos salvos. Amén. Cuando nosotros aceptamos y nos arrepentimos, viene un cambio de comportamiento, un cambio de mentalidad. Dice Mateo 3:8, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Cuando usted y yo cambiamos, hacemos ¿qué? Un cambio, ya se empiezan a ver nuestros frutos. Ya la otra persona dice, mira, wow, este era mal hablado, como Pedro, que no tenía el léxico para hablar, y la gente decía, no, ese es el pescador que hablaba, mira cómo ahora habla. Dios cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer. Entonces, pero eso es cuando usted y yo reconocemos y vivimos bajo su presencia. Por eso le decía, ¿quién mejor maestro que el Espíritu Santo de Dios para guiarnos nuestras vidas, para mantenernos en el carril, la dirección, el camino angosto, pero ahí directo? Sabemos que es pequeño ese camino, pero es el que lleva a la salvación. Porque el camino ancho, usted corre, nadie te dice nada, pero ese es el que te lleva allá abajo, donde ninguno de nosotros queremos estar. Amén. Entonces, por los frutos nos conocerán. Entonces debemos cambiar la mentalidad. Debemos arrepentirnos. Y así, mi hermano, podamos ser salvos. Yo, cuando esta madrugada yo le decía, Señor, yo tuve una visión, vi los cielos abiertos, pero antes de la visión, yo me vi sentado y yo decía, ya no quiero estudiar. Yo no quiero hacer. Y el Señor me dice, sí, yo sé que no quieres, porque a veces estoy en la empresa, venía a la noche a llenar la guía, hasta esto, está pendiente de esto, pero ¿cómo me voy a mantener si yo no estudio? Y el Señor me dice, yo lo sé. Y yo le digo, ahí le dije, le pido perdón porque de verdad muchas veces fallo en ese aspecto. Para como yo a veces, todos los días leía la palabra, yo todos los días leo la palabra, pero ahorita me puse un propósito en leer la Biblia completa, pues yo la leía donde caía. Aquí y ahí agarraba 7, pero no. Entonces, el Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestros errores. Yo reconozco ese error. Y le dije, Señor, yo a veces no quiero hacer esto, te pido perdón. Porque es necesario que yo me instruya. ¿Cómo yo voy a predicar si yo no me instruyo? ¿Cómo yo voy a evangelizar si no me instruyo? ¿Cómo voy a hablar cuando se me salga un mormón, un ateo, me salga un testigo de Jehová, como dicen? ¿Cómo me voy a...? Yo tengo que ser cristiano. Entonces yo tengo que tener fundamento. Siempre reconocer también cuando uno hace lo malo. Y cuando usted se arrepiente, viene una paz que no la da el mundo. Una paz que te la da solamente Dios. Cuando usted se arrepiente, usted anda tranquilo, usted tiene el corazón limpio, usted no tiene ni una yuquita ni nada, no hay una incomodidad. Pero cuando usted no se arrepiente, usted todo le molesta. Y cuando te dicen tu pecado, más te molesta. Cuando te dicen esto, más te molesta. ¿No es así? Entonces cuando nosotros confesamos, nos descargamos, soltamos esa carga. Y así nos dice el Señor, confesemos nuestros pecados, arrepintámonos. El arrepentimiento quiere decir que nosotros ya no hagamos más lo que hicimos, ya eso tiene que quedar atrás. Ahora tenemos que buscar la dirección de Él. Amén. Amén. Romanos 12:2 nos dice, no nos conforméis a este mundo, sino transformados por el medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Amén.
Mira lo que dice, no nos conforméis, sino que renovar. Renovar siempre quiere decir estar siempre en la presencia, estar renovando. Aquí tengo el significado más correcto. Renovación significa el cambio de mentalidad, una transformación. Eso es renovar. Entonces el Señor quiere renovar nuestras vidas. Pero ¿cómo la renovamos? A través de Él. A través de su palabra. Así podemos renovar nuestra mente. Cuando pedimos perdón, y ahí empezamos a hacer la voluntad. Nos enfocamos en orar, en leer, en ayunar, en obedecer. Y eso nos ayuda a mantenernos la mente renovada en Cristo. Para poder mantener la salvación hay que tener la mente llena de Cristo. Esa es la única manera que nosotros podemos ser salvos, renovando siempre. Mantener esa mente ocupada leyendo la palabra, escuchando una prédica, adorando, ayunando. Así podemos renovar siempre la mente. Amén. Amén. La oración nos ayuda mucho. La oración es lo más poderoso que podemos tener. Usted no tiene que estar marcando ningún número, es gratuito. 333, clama a mí, yo te responderé. En Jeremías 33:3 va. Clama a mí, y cuando nosotros clamamos a Él, Él viene en pos de nosotros. Ese es el mejor médico por excelencia. Usted llama ahí y usted dice, mire, estoy pasando de esto, no lo puedo hacer yo, ayúdame. Pero para que todo eso acontezca, lo que yo le estoy diciendo, que usted llame al 333 y el Señor mande de una vez la petición, usted tiene que estar arrepentido. Usted tiene que estar fuera, libre de pecado, para que esa oración de una vez sea respondida inmediatamente. Pero si usted anda en pecado y no se arrepiente, usted puede orar 1000 veces. El Señor sí quiere ayudarlo. Él ve, ahí está el cofre, quiero meter la mano para sacarlo y responderle, pero él no se arrepiente, él no reconoce. Si él reconociera su pecado, Él viene y Él es, porque dice Juan que Él es justo y fiel para perdonar. Entonces, esa es una de las mejores renovaciones que podemos tener en nuestra vida cotidiana. Tener esa comunicación con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, debemos enfocarnos en eso, hermano. No nos pongamos a mirar las cosas del mundo. Traen, se ve bien, pero nos contaminan, nos desenfocan de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Es difícil, pero para Dios no es imposible. Por eso les digo, pongan esas peticiones delante del Señor, pónganlas y Él va a hacer. No crean que yo lucho todos los días con mi carácter también, pero yo lo reconozco. Pero ¿a quién le digo yo que me ayude? Señor. El Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a moldearme, ayúdame a entender, a ser pasible, a entender a las personas. Como cristiano a veces cuesta, pero Dios es justo para perdonar. Y cuando a veces tenemos ese corazón contaminado de piedra, dice Ezequiel 37:26 que Él cambia los corazones de piedra por corazones de carne. Amén. Corazones de adoradores, de aquellos que anhelan, aquellos que desean servir al Señor, aquellos que no les importa la situación que está pasando, siguen creyendo en Él, siguen anhelando de Él. Y eso es lo que el pueblo de la iglesia necesitamos, permanecer en Él. Porque si permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Amén. Amén. Si permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Él nos dijo que Él estaría todos los días, estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas. Creo que está en Mateo 28:20. 28. Ajá. Y entonces, esa es una promesa maravillosa, que no va a desampararnos a ninguno. Pero
Solo quiere el cambio de mentalidad. Un comportamiento genuino. Que empecemos a dar fruto. Porque para eso vino Él, a enseñarnos. No a pescar, sino a pescar hombres, mujeres, niños que conozcan el reino del Señor y que se arrepientan de lo que están haciendo, de lo que estábamos haciendo y nos volvamos a Él. Amén. Porque ya estamos viviendo, si muchos leen o entienden, vemos que ya están pasando, todo está pasando ya. Todo lo que está escrito está pasando, nación contra nación, hijos, ya a veces hay niños, muchachos que ya quieren, ¿entienden? Usted se monta en un colectivo y usted no ve a nadie dándole un puesto a otro. Muy poco usted ve que se monte, ve una señora que se esté montando que le dé el puesto. Porque no hay amor. Ahí es puro vanidad. Puro pecado, como se puede decir, porque andamos molestos, tengo que llegar rápido, que es aquello, afanado. Y Dios no quiere que nosotros andemos así. Dice, arrepentidos y convertidos, para que puedan venir, como dice Hechos 3:19, vengan tiempos de refrigerio. Amén. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, si tenemos algo que hemos fallado, pongámonos a cuenta con el Señor. De esa manera, podemos ser perdonados y así podemos ser llenos del Espíritu Santo y guiados a hacer lo que Él quiere. Todos aquí tienen un propósito. Todos tenemos un propósito. Algunos no se cumplen, pero no es porque Dios no lo quiera que se cumplan, sino que nosotros permitimos que no se cumplan con nuestras actitudes. Con nuestra actitud, porque Dios cuando dice algo Él lo cumple, pero lo que abordamos, el llamado a veces somos nosotros por nuestras actitudes, por estar pendiente de las cosas que no debemos estar. Amén. Amén. Entonces esto es de reflexión para nuestras vidas, para que usted y yo podamos ser salvos, para que usted y yo podamos estar allá un día compartiendo con nuestro Señor Jesucristo esa cena maravillosa que todos la anhelamos, que toda persona anhela, está allá compartiendo con el Señor. Amén. Amén. La palabra en hebreo nos dice, 12:14 dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros nos arrepentimos y vivimos en santidad, y cuando estamos en santidad, ahí es donde vemos al Señor. ¿Entiendes? Yo le doy el testimonio de este servidor, que a veces le he dicho, Señor, ¿por qué yo ya últimamente me cuesta esto, me cuesta aquello? Cuando te das cuenta. ¿Cómo crees que el Señor me va a mostrar algo si yo no ando haciéndolo, ¿entiendes? No ando como haciendo lo correcto? O dejo cualquier cosita. El enemigo anda para señalarte. Mira, este no es el varón que tú usas, mira, que te dejo esta. Si anda el diablo así como vas a cosa abajo. Entonces uno debe reconocer cuando está fallando y ponerse a cuenta. Y me di cuenta y dije, sí, wow, estoy fallando. Y después de ahí empecé otra vez. Y eso me daba, ¿qué me generaba eso? Una paz, un gozo. A veces mi esposa me decía, no, pues falta aquello. No, ten paz. Si Él me dijo, Él lo va a cumplir. Cuando Él me habla, Él lo cumple. Cuando Él me dice, ten paz, que yo le digo, tengo paz. Por eso me quedo quieto. Cuando antes me desesperaba, eso me desenfocaba. Y le dije, Señor, voy a empezar, te pido perdón porque me desvié
un instante, pero ahora vuelvo a hazlo como me dice, hazlo como lo hacías antes. ¿Verdad? Le decía, ¿cómo lo hacías antes? Antes llegabas del trabajo, te encerrabas en el baño. Estabas en el trabajo, estabas en el baño, en el depósito. Estabas en el carro, andabas en el carro y en la madrugada. Y yo sentía una paz tranquila. Mi hermano José Miguel me decía, Luis, pero falta esto en el taller, falta aquello, ten paz. Porque él me decía que tuviera paz, que él iba a proveer. Y los que a veces no me daban ya crédito, venían y me ofrecían, no, tranquilo. ¿Qué decía el Señor? Que tuviera paz. El Señor tocaba los corazones. Ya venían y me dejaban yo. ¿Entiendes? Entonces eso lo hacemos cuando nosotros tenemos una vida de santidad. Por eso les dije hace rato que clamamos a Dios al número 333, que es Jeremías 333, y a veces no nos contestan porque no estamos en santidad. Y dice, ¿por qué a mí no me contestan? Y a este varón sí le contesta a la varona, porque esa varona está en santidad o ese varón está en santidad. Y a veces nosotros no nos contestan porque la llamada está sonando, pero yo lo estoy viendo que suena, pero no contesta porque yo quiero que se arrepientan. Que me diga, papá, fallé, perdóname, Señor Jesús, porque de verdad, y ahí sí te contestará, hijo, yo te estaba esperando, así como el hijo pródigo, que nunca le recriminó nada, a pesar de que le dio la herencia, él pecó, pero él se arrepintió genuinamente. Y cuando el Señor lo abrazó, no lo abrazó y le dijo, mira, te di la herencia, no, lo abrazó con aquel amor, porque eso es amor, porque Dios es amor. Y nosotros necesitamos arrepentir para recibir ese amor grande que el Señor tiene para darnos a nosotros. Su amor es infinito, no tiene límite. Pero Él solamente nos pide esto, que nos arrepintamos, que pidamos perdón. Y así, mi hermano, vienen esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de gozo. Y así, ¿cómo podemos tener la salvación? De otra manera, usted puede venir a la iglesia, sentarse, levantar las manos, orar, pero si no está haciendo las cosas bien, no estamos. Tenemos que venir con amor, con un anhelo, con un corazón dispuesto, reconociendo su majestuosidad, reconociendo, papá, contigo no. Como ¿qué decía Moisés? Si tú no vas, yo no voy. Así tenemos que decir nosotros también. Papá, si tú no vas, yo tampoco. Si tú me dices que no, no. Pero nosotros a veces queremos luchar en nuestra propia fuerza. No, si yo voy. No. Por eso terminamos cansados, agobiados, y a veces nos decepcionamos. No, ¿sí o no? Que no es. Entonces tenemos que hacerlo con fundamento, buscando la dirección de nuestro Señor, que es mejor, y la dirección. Amén. 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 Déjenme tomar una sorbita. Y eso es lo que quiere el Señor en esta mañana, que usted y yo dejemos de hacer lo indebido, para que podamos ser salvos y para poder cumplir el propósito de nuestras vidas. No abordemos nuestro propósito que Dios tiene en nosotros, cada uno, por las cosas, por la vanidad, por nuestros pecados, por el rencor, porque a veces eso no es bueno y eso nos aleja de Dios. Dios quiere que siempre estemos al lado de su redil. Él está siempre pendiente como un pastor cuidando las ovejas. Y eso es lo que hoy vengo a transmitir de parte de mi Señor. Que cada uno de nosotros confesemos nuestros pecados. Y que vivamos una vida de santidad, llena del amor de Él.
¿Cuántos queremos vivir en santidad y a veces decimos que no se puede? Sí se puede, hermano. Amén. Sí se puede. Yo cuestionaba eso cuando antes de llegar. Yo decía, pero ¿cómo vivir en santidad si el único santo es el Señor? Pero era por falta de conocimiento. Pero cuando empecé a buscar más, profundizar más, me di cuenta que para Dios no hay nada imposible. Cuando tú le pides a Él, yo quiero cambiar, ayúdame a dejar. Yo siempre le digo a los jóvenes que estaban conmigo, a los carajitos aquellos que están en el taller, que si tú no puedes con él, dile al Señor. Yo hice un voto sin querer una vez, antes de llegar aquí, yo le dije, Señor, si tú me sanas, yo me vuelvo evangélico, me vuelvo cristiano. El Señor me sanó. Esa neblina que me atacaba, que no me dejaba, cada vez que trabajaba me daba el dolor en el pecho, en la cabeza. Y después de tantas llamadas, que la petición fue que Él me sanara, pero yo no sabía, pues yo le dije fue así, un voto, como dice mi pastor. Pero yo hice ese voto sin querer y el Señor me sanó. Y yo le puse a Él que me prediquen. Y me montaba en taxi y me predicaban. El chuquero que le quitaba prestado ese tiempo se dejó de ser mundano y me decía, Luisito, Dios te puede cambiar, el Señor Jesucristo te puede cambiar. Le digo, ¿cómo así? Le digo yo, ahora también es cristiano. Le digo, para la honra y gloria del Señor, me dijo. Y dije, wow, pero ahí no la capté. Vinieron unos mormones, vinieron testigos, todos venían y yo no la agarraba. La última vez que la agarré cuando llegué al taller, que puse un teléfono de esos que ponen aquí fijo, con el wifi, y me llamaron y me dicen, buenos días, le habla a la hermana Tata, usted puede recibir una palabra, le puedo dar una palabra. Yo, si viene de parte del Señor, de Dios, fue que le dije, ¿viene de parte de Dios? Sí, le dije yo. Y ahí fue donde reaccioné, y dije, wow, yo he hecho una promesa. Y ahí fue donde dije, mamá, voy a ir. Mi mamá me dijo ese día, es como que estás borracho, que va a ir el domingo. Ese domingo no pude ir, ¿verdad? Porque mi esposa y Álvaro obviamente unas puertas, pero dije, el otro domingo, si vendan 30 puertas, yo voy para la iglesia. Y aquí estoy, para la honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Por eso que uno debe, la única manera de permanecer en este camino, como les dije, es a través de la oración, de la dirección del mejor amigo que tenemos, que está aquí, que es incondicional, el Espíritu Santo. Cuando lo ponemos a Él nos mantiene en el redil. Porque nosotros, si no tuviéramos el Espíritu Santo, ¿dónde estuviéramos ahorita? Como las cabras por ahí tirándonos por los barrancos. Pero gracias a Dios, Dios le plació dejar el Espíritu Santo para que nos dirija, para que usted y yo hoy tengamos esa salvación, para que lo que el Señor Jesucristo dejó se mantenga y se cumpla. Porque Dios fue bueno cuando planificó todo eso. Cuando Él dijo, ya, con esto los enseño ya. Pero para que se puedan mantener esas cabritas locas, tenemos que mandar el Espíritu Santo de Dios. Y así es que nosotros podemos mantenernos firmes en este camino. Amén. Amén. Y ese amigo solo quiere una sola cosita, que no vivamos en pecado. Eso es lo que Él pide. Que dejemos las cosas a un lado. Y que lo reconozcamos siempre. Cuando cometemos un error, perdona. Amén. Eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Así que, hermanos y hermanas, pongamos esta palabra. Para Dios no hay nada imposible cuando usted le pone la petición a Él. Para Él no hay nada imposible, pero cuando usted lo hace de corazón. Usted le hace de corazón. Si usted tiene su corazoncito duro, bueno, para Dios le quita ese corazoncito duro de piedra y pone un corazón de carne. Lo dice la palabra en Ezequiel 26. Amén. Entonces, si está escrito, todo lo que está escrito se cumple. Por eso que nosotros debemos oír la palabra, porque la palabra es la que nos hace crecer la fe. Porque su palabra, miren lo que dice la Biblia, cielo y tierra pasará, pero más su palabra no pasará. Entonces todo lo que está aquí se va a cumplir. Entonces aquí hay promesas maravillosas
que el Señor las va a cumplir, pero usted tiene que... Todo depende de nosotros. Que nosotros lo queremos. Él no nos obliga. Si nos hubiese obligado, nos fuera hecho para que adoráramos directamente. Él nos dio libre albedrío. Nos dio esa capacidad de elegir entre lo malo y lo bueno. Pero Él quiere gente con un corazón agradable, apacible. Así como en Moisés cuando le dijo, buscar hombres que tengan corazón para dar. En Éxodo 25, perdón, para dar ofrendas. Así como Él mandó a Moisés, así Él busca en nosotros aquellos que anden con un corazón hambriento de su presencia, que desean servirle al Señor con agrado, con anhelo. Amén. Él anda buscando esos corazones así. Entonces, pongamos, amén. Este es un mensaje que no lo voy a expandir más allá, porque creo que aquí habemos hermanas y hermanos entendidos. Amén. Hermanos que sabemos que Dios los va a llenar de su presencia y los va a hacer crecer. Pero que dispongamos nuestro corazón. Si todos nos unimos a buscar, a hacer siempre la voluntad, esto se va a expandir más. Ahí se va a cumplir la visión de nuestro Señor, que es conquistar todos los reinos de la tierra. Y nosotros aquí, nos toca este lugar, es conquistar este sector y todo lo que está en este país. Amén. Amén. Y de ahí lo que el Señor va a usar para sacar, bueno, Dios lo va a usar para sembrar en otro país, para levantar y sembrar y discipular más personas que lleguen al reino a conocer lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así es que nos vamos a expandir. Y así que se cumple la promesa del Señor. Amén. Bueno, yo los invito a levantarse. Darle gracias al Señor por esta palabra.